En este vídeo voy a mostrar un ejemplo de uso del paquete R SATRES, orientado a facilitar el tratamiento de las bandas de satélite que descargamos. Para mostrar el ejemplo voy a seguir la documentación del paquete. Aquí tengo la introducción, donde me explica cómo instalarlo, yo ya lo tengo instalado, y cómo usarlo. La funcionalidad principal del paquete consiste en que pasándole la carpeta donde hemos descargado las bandas de satélite, las puede tratar conjuntamente, clasificándolas según su resolución. Aquí tengo un ejemplo que lo voy a copiar y lo voy a pegar en un script de R. Lo primero que hago es cargar el paquete. Aquí le estoy indicando dónde está la carpeta. Es una carpeta del propio paquete. En lugar de usar el ejemplo del paquete, lo que he hecho ha sido descargarme unos datos de satélite, en concreto del Landsat 8, y lo tengo en esta carpeta. Os indico la carpeta que es. Y ahí puedo tener los archivos de satélite, todos los archivos de satélite que me haya descargado y que quiero tratar conjuntamente. Entonces lo tengo el archivo original descargado y lo he descomprimido en esa carpeta. En lugar de llamarle esa, que es el ejemplo que aparece ahí, le voy a llamar a la variable USGS. Inicializo la variable con el nombre de la carpeta y a continuación lo que hago es que le paso a la función SATRES esa carpeta. La está tratando y el resultado es que crea un objeto de la clase SATRES con el cual puedo trabajar. Vamos a ver las operaciones que puedo hacer. Por ejemplo, lo que puedo hacer es obtener la resolución espacial de las bandas que acaba de leer. En este caso me indica que hay dos resoluciones espaciales, de 15 metros y de 30 metros. Puedo obtener un objeto de la clase SPATRaster, que es del paquete Terra, indicando la resolución que quiero obtener. Por ejemplo, quiero de la resolución de 15 metros, quiero obtener como SPATRaster las bandas de resolución 15 metros y quiero que me lo guarde en esa variable. Si ahora consulto esta variable, me indica que es de la clase SPATRaster y que solamente tengo una banda, la banda 8, que es la única que tiene esa resolución, el Landsat 8. Puedo hacer lo mismo para 30 metros. Aquí lo que hago es seleccionar la resolución que quiero obtener a partir del objeto que he obtenido al leer la carpeta donde estaban descargadas las bandas. Y si consulto este objeto, es de la clase SPATRaster y tiene pues una serie de bandas. Desde la 1 están ordenadas alfabéticamente, la 10, la 11, etc. Si quiero mostrarla, pues lo que puedo hacer es plot usando el paquete Terra, porque estamos trabajando con la clase SPATRaster. Por ejemplo, la de 15 metros, que solamente hay una. Aquí me muestra la banda. Y la de 30 metros, las de 30 metros, porque hay varias. Tenemos la 1, excepto la 8, las tenemos todas, que son de resolución 30 metros.
Y esto es lo básico. ¿Qué más podemos hacer? Pues si queremos profundizar un poco más, lo que me interesa hacer es transformarlo. Aquí tengo otra viñeta para seleccionar y transformar las bandas. Hay varias transformaciones que puedo hacer. La que voy a mostrar en este ejemplo es la de recortarla usando una capa vectorial que contiene un polígono de la zona que me interesa, que está cubierta por esas bandas del satélite. En el paquete se incluye un GeoPackage para mostrar el ejemplo que se muestra a continuación. Pero lo que voy a hacer, en lugar de usar el GeoPackage del paquete, voy a leer un GeoPackage de la zona que me interesa. Entonces, el GeoPackage lo tengo aquí. Es este de aquí. Ese es el GeoPackage que quiero leer. Lo que voy a hacer es venirme al ejemplo de transformaciones, de funciones de transformación, y aquí tengo el de recorte por bandas. Pues aquí lo que hago es leer el GeoPackage. Y leo una banda de ese GeoPackage. En lugar de ejecutar directamente esa función, lo que voy a hacer primero es consultar las bandas que tiene ese GeoPackage. Este es el nombre que le voy a dar. ¿Y cómo lo consulto? Lo voy a consultar mediante la función del paquete sf st layers. Contiene dos capas de polígonos, esta que es la del polígono de un municipio y esta que es la del rectángulo, la del mínimo rectángulo que envuelve al polígono del municipio. Entonces lo que voy a hacer es recortarlo, por ejemplo, por la del polígono del municipio. En lugar de Lanjarón se llama Lanjarón J. Samos. Aquí tengo la banda de recorte, que si la quiero mostrar la puedo hacer mediante plot directamente. Este es el polígono con el que voy a recortar las bandas. Para recortarlas, pues me basta con usar la función clipBands. Tengo en la variable sr la estructura que he leído y llamo a la función clipBands del paquete sa3. Y aquí tengo el resultado. Tengo las bandas de 15 metros y las bandas de 30 metros. Y es de la clase sa3. Ahora puedo hacer lo mismo que había hecho antes. Obtener objetos de la clase SpathRaster a partir del recorte que acabo de hacer. Por ejemplo, y los puedo mostrar.
Aquí tengo en la banda 8, que es la que tiene resolución 15 metros. Y aquí tengo el resto de bandas que tienen resolución 30 metros, recortadas automáticamente mediante la función Clip Bands. ¿Qué puedo hacer con estos objetos? Lo que tengo que tener presente es que estos objetos son de la clase SpaceRaster, tanto este como este. Les puedo aplicar cualquier operación del paquete Terra, ya que son de esta clase que está definida en ese paquete. Por ejemplo, lo que voy a hacer es, usando el paquete Terra, guardarlo en un archivo TIFF. Indico la variable, los de 30 metros, por ejemplo. El archivo. Vamos a ver. Aquí tengo el archivo creado. Y lo mismo puedo hacer para la otra resolución. Aquí tengo el archivo creado. Y estos archivos contienen las capas que contenían las variables correspondientes. Este es una capa y este tendrá el resto de capas de Landsat 8. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo los datos que me he descargado en lugar de Landsat 8 de Sentinel-2? Aquí los tengo descargados. Estas son las descargas, estos son unos archivos que saqué de prueba, que los voy a borrar. Básicamente lo que tengo aquí son los dos archivos descargados, de 1 GB y de casi 900 megas. Entonces, ¿cómo trato con este paquete esos dos archivos conjuntamente? Pues los trato de la misma manera. Me vengo por aquí, voy a copiar el código y en lugar de indicar la carpeta USGS, en este caso es la carpeta esa. Y voy a usar ese nombre también como variable. Indico la carpeta y trato la carpeta. ¿Qué problema me encuentro? Pues me encuentro que no son carpetas, que lo que tengo aquí son archivos que todavía no están descomprimidos. Son los archivos tal cual me los he descargado. Son los zip, pero puedo acceder y descomprimirlos mediante una función que ofrece. Aquí tengo las funciones disponibles. Que lo que tengo que indicar son la carpeta de entrada y la carpeta de salida. En este caso me basta con indicar esta carpeta. Por defecto considera de salida la misma carpeta de entrada. Me está descomprimiendo estos archivos
y me ha creado las dos carpetas descomprimidas. Entonces, a continuación ya sí que puedo tratar esta carpeta. No va a tratar los zip, va a tratar las carpetas descomprimidas. Y ya lo tengo aquí. En la clase SATRES, y puedo repetir las operaciones que había hecho antes. Consulto las resoluciones espaciales y en este caso, como es de Sentinel-2, tengo 3 resoluciones distintas, de 10, de 20 y de 60. Pues voy a seguir el mismo criterio de nombres y voy a obtener las bandas que sean de resolución 10. Aquí las tengo. Tengo la 2, la 3, la 4 y la 8. De la misma manera podría obtener las otras bandas si las necesitara. Lo que quiero hacer en este caso también es recortarlo por el mismo polígono que antes. ¿La diferencia cuál es? Es que en este caso estoy tratando dos conjuntos de bandas que se han obtenido por separado. Y lo que ha hecho SATRES mediante esta función es unificarlas y clasificarlas en esa variable. Vamos a ver el contenido de esta variable, para así tener más claro lo que ha hecho. Lo que ha hecho ha sido unir las bandas que se solapaban y ha obtenido bandas compuestas por las bandas originales. Es decir, la banda 2 estaba en una carpeta y en la otra. Y como resultado, pues de la banda 2 tenemos solamente una, que es la unión de las bandas de esas carpetas. Y exactamente igual para el resto de bandas. Adicionalmente están clasificadas por resolución. Tenemos las de 10 metros y si quisiéramos obtener lo mismo las de 20 y las de 60 metros. Si queremos recortarla, aquí tenemos la capa del polígono para recortar. Pues hacemos la misma operación. La está recortando y ya está recortada. Aquí tenemos el resultado para las distintas resoluciones, las bandas obtenidas de 60, de 20 y de 10 metros. Adicionalmente, si las queremos salvar como TIFF, podemos hacerlo como lo habíamos hecho antes, o podemos venir aquí a la parte de referencia, que también tenemos salvar por resolución. Voy a copiar el código y aquí tenemos. Se le pasa un objeto y la carpeta de salida. Y si solamente queremos mostrar los archivos o ejecutarla. Entonces, el objeto se llama srlanjarón y la carpeta de salida es esa. Con eso lo tengo. Este parámetro de hecho me sobra. Me voy a venir aquí a la carpeta de salida, que es esta que estoy indicando, y lo ejecuto. Y aquí ahora mismo solamente me ha mostrado uno, pero ya ha acabado. Voy a refrescarla. Y aquí tengo los 3 archivos resultados. El de 10 metros, el de 20 y el de 60. Son archivos TIFF multibanda. ¿Cómo puedo tratar esto desde R? Pues desde R, como ya lo he hecho, usando el paquete Terra, sabiendo que el resultado es de la clase SparRaster.
Y si quisiera tratarlos desde QGIS, pues desde QGIS me puedo venir aquí y voy a localizar aquí tengo, por ejemplo, estos últimos. Aquí tengo los 3 archivos que he generado. Si cojo cualquiera de ellos y lo añado, solamente me considera 3 bandas. No es la manera de tratarlo. Si quiero tratar las bandas por separado, lo que tengo que hacer es usar una función específica de la caja de herramientas. Me vengo aquí, aquí tengo la caja de herramientas y la función se llama reorganizar bandas. La puedo buscar aquí. Reorganizar bandas. Lo que tengo que hacer para simplificar es añadir las bandas que quiera tratar, por ejemplo, las de 10 metros. Las añado, no las quiero mostrar, simplemente las quiero tratar. Pues ya me aparecen aquí disponibles. Si quisiera tratar también las de 20 metros, las añado y aquí tengo las de 10 y las de 20. O igualmente las de 60. Voy a mostrar para 10 metros. Aquí puedo seleccionar las bandas que quiera. Tengo la banda 8, la 4, la 3 y la 2. Pues por ejemplo quiero tratar la banda 4. La selecciono aquí. Le digo aceptar. Y aquí me indica que tengo una banda seleccionada. Y la puedo guardar en un archivo temporal o puedo indicar aquí un archivo para que la guarde. Le voy a indicar que la guarde en un archivo. Por ejemplo, me vengo aquí así, datos, Lanjarón, estoy en esa y le voy a llamar banda 8. De hecho no está bien porque de la banda 8 la puedo tener a distintos niveles de resolución. Voy a ponerle banda 8 10 metros. Le doy a ejecutar y aquí tengo la banda 8 que ya se ha añadido. E igualmente puedo sacar las bandas que quiera. Y ahora si refresco esta carpeta, aquí tengo en un archivo independiente la banda 8. Es decir, tengo todas las bandas almacenadas en archivos TIFF y puedo tratarlas de manera independiente o las puedo combinar como quiera, mediante la función de reorganizar bandas.